Atención, querida comunidad. Un hijo reveló un secreto millonario 2 días antes de morir. Él le había confiado un secreto millonario que nadie más conocía todavía. 48 horas después, él murió. La nuera llegó gritando con su amante. Dale me gusta y cuéntame tu opinión. Lo que decían esos documentos fue brutal. Mamá, transferí $7.430.000 a tu cuenta sin que nadie sepa todavía apropiadamente. Palabras que hijo pronunciaba con voz que susurro contenía sincera huida para otros que cena compartían apropiadamente. Resonaban mediantemente que Shock procesaba sin comprender completamente cuando cantidad mencionada trascendía expectativa que patrimonio familiar justificaba apropiadamente. Me llamo Beatriz Mendoza, 68 años, viuda hace década cuando esposo Arturo falleció dejándome estabilidad modesta sin riqueza que ostentara apropiadamente. Hijo único que criaba, Marcos de 43 años, había construido imperio mediante empresa tecnológica que años cultivaba sin compartir detalles financieros completamente apropiadamente. Cena que compartíamos era rutinaria sin ser especial, restaurante que familia frecuentaba sin ostentación, conversación que trivial era sin tensión, y presencia de nuera Valentina que 35 años tenía sin demostrar afecto que genuino fuera apropiadamente. Pero momento que Marcos inclinaba sin que Valentina escuchara cuando estaba distraída mediante teléfono que obsesivamente revisaba sin disimular apropiadamente. Fue transformador sin anticipar apropiadamente. ¿Por qué transferencia sin explicar motivo apropiadamente? Preguntaba con voz que también susurraba sin comprender apropiadamente. Solo por seguridad sin alarmar todavía apropiadamente. Respondía Marcos con expresión que gravedad mezclaba con urgencia que tono contenía sin verbalizar explícitamente. Pero prometo que explicaré sin omitir cuando tiempo sea apropiado sin postergar apropiadamente. Era respuesta que insatisfactoria era sin proporcionar claridad que demandaba apropiadamente. Pero confianza que cultivábamos durante 43 años demandaba que aceptara sin cuestionar excesivamente apropiadamente. Confío sin dudar apropiadamente, respondía sosteniendo mano que extendía sin que Valentina observara apropiadamente. Y fue en ese momento que comprendí algo sin verbalizar todavía, que mirada que Marcos contenía no era preocupación ordinaria sino despedida que corazón anticipaba sin que mente procesara apropiadamente. 48 horas después de cena que secreto compartía sin anticipar, llamada que recibía a las 3 de la madrugada, era pesadilla que materializaba sin preparación apropiadamente. Señora Mendoza, preguntaba voz femenina que profesionalismo contenía sin emoción. Habla Hospital Central sin demorar apropiadamente. Hijo que tiene, Marcos Mendoza, fue admitido mediante emergencia sin que estabilizaran todavía apropiadamente. Situaciones críticas sin minimizar gravedad apropiada. Corazón que aceleraba sin controlar bombeaba adrenalina que cuerpo movilizaba sin coordinación apropiadamente. Conducía hacia hospital que 30 minutos distaba sin respetar límites que velocidad establecía cuando desesperación no toleraba demora apropiada. Pero cuando arribaba sin poder apresurar suficientemente, médico que esperaba con expresión que devastación contenía sin verbalizar todavía, revelaba verdad que transformaría vida sin recuperar apropiada. Señora Mendoza, lamento informar sin poder aliviar apropiadamente. Comenzaba con voz que años entrenaban sin eliminar humanidad completamente, que hijo falleció sin que intervención médica fuera suficiente apropiada. Causa fue infarto masivo que edad no anticipaba cuando salud parecía robusta sin indicar apropiadamente. Palabras que seguían fueron bloqueadas mediante shock que mente protegía sin procesar cuando dolor era insoportable sin tolerar apropiadamente. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Marcos, hijo único que luz proporcionaba sin comparar, había partido sin despedida que preparara sin alertar apropiadamente. Y lo que convertía pérdida de devastadora, sospechosa, era timing que imposible, parecía sin ser coincidencia, que transferencia fue ejecutada 48 horas antes, sin explicación que satisficiera apropiada. Días que siguieron transcurrieron mediante niebla que duelo producía sin claridad apropiadamente. Funeral fue organizado mediante autopiloto que responsabilidad demandaba sin conciencia plena apropiada. Valentina nuera que viuda quedaba sin demostrar dolor que magnitud mereciera, permanecía distante sin participar en preparativos que familia requería apropiadamente. Expresión que contenía no era devastación, sino cálculo que años cultivaba sin ocultar completamente apropiada.
Pero el elemento que más perturbaba sin resolver era presencia de hombre que acompañaba constantemente, sin ser presentado formalmente apropiadamente. Figura que 30 años aparentaba sin identificarse, que proximidad con Valentina sugería intimidad que inapropiada era sin ser viuda genuina apropiadamente. Durante velorio que asistentes poblaban sin llenar cuando Marcos era reservado socialmente, observaba intercambio que Valentina sostenía con hombre misterioso que murmuros compartían sin discreción apropiada. Pero lo que transformaría sospecha en confirmación ocurriría 3 días después de funeral, cuando visita que recibía era inesperada sin ser bienvenida apropiadamente. Timbre sonaba durante mañana que silencio ocupaba sin anticipar apropiada. Abría puerta revelando presencia que shock producía sin anticipar apropiadamente. Valentina acompañada por hombre que velorio frecuentaba sin presentarse y tercera persona que traje formal vestía portando maletín que profesión legal sugería apropiada. Beatriz, comenzaba Valentina sin cortesía que luto demandaba sin respetar, conversación que sostendremos es necesaria sin postergar apropiada. Entonces solicito que permita entrada sin resistir apropiada. Era demanda que arrogancia proyectaba sin ser solicitud genuina apropiada. Instinto demandaba que rechazara sin tolerar intrusión apropiadamente. Pero curiosidad que generaba sin resolver demandaba que permitiera sin confrontar prematuramente apropiada. Adelante sin ser bienvenidos apropiadamente. Respondía con frialdad que tono contenía sin ocultar apropiada. Y durante minutos que seguirían sin anticipar, verdad que Marcos protegía mediante transferencias sería revelada sin que Valentina anticipara que trampa que preparaba se invertiría devastadoramente apropiada. Valentina entraba sin humildad que situación demandaba apropiadamente. Seguida por amante que identidad no ocultaba sin vergüenza y abogado que expresión contenía mezcla de incomodidad con profesionalismo apropiante. Váyase de aquí, vieja ridícula, gritaba Valentina sin preámbulo que respeto proporcionara apropiadamente. Casa que ocupa pertenece a patrimonio que Marcos dejaba sin que usted retenga apropiante. Y presencia que mantiene es insulto que tolerancia no permite sin expulsar apropiado. Eran palabras que crueldad contenían sin justificar cuando luto era reciente sin procesar apropiado. Pero en lugar de reaccionar mediante emoción que provocación intentaba generar, recordaba lección que Marcos enseñaba durante infancia sin olvidar que silencio es arma que paciencia cultiva sin desperdiciar. Siéntense sin gritar cuando conversación demanda civilidad apropiante. Respondía con calma que años cultivaban sin ser débil apropiado. Y lo que Valentina no anticipaba era que confianza que proyectaba sería demolida cuando verdad que Marcos protegía sería revelada sin piedad apropiante. Sala que ocupaban sin invitación apropiada. Se llenaba mediante tensión que Valentina proyectaba sin disimular apropiada. Amante que acompañaba sin presentarse formalmente permanecía junto a ella con postura que posesión demostraba sin ser discreto apropiado. Abogado que maletín abría extrayendo documentos que revisaba sin urgencia aparente, identificaba finalmente con voz que profesionalismo contenía sin ser cálido apropiante. Nombre es licenciado Vargas sin representar parte específicamente todavía apropiada. Fui contratado mediante señora Valentina Mendoza evaluando patrimonio que esposo dejaba sin distribuir apropiante. Era declaración que neutralidad fingía sin ser genuina cuando presencia que aquí ejecutaba demostraba parcialidad sin ocultar licenciado apreciación expreso sin compartir necesidad que consulta demande apropiante. Respondía con cortesía que ironía contenía sin ser pavia excesivamente, pero confusión genera que visita sea ejecutada sin que yo solicitara apropiante. Valentina intervenía sin permitir que abogado respondiera apropiante. Confusión que finge es patética sin convencer apropiante. Marcos dejó patrimonio que 20 millones representa sin que usted retenga ilícitamente. Entonces demanda que formulo es clara sin ambigüedad que abandone por cena sin resistir dentro de 30 días que generosidad proporciona sin merecer apropiante. Era ultimátum que arrogancia proyectaba sin fundamento que validara todavía y lo que
convertía confrontación de absurda a reveladora era confianza que Valentina demostraba sin anticipar que información que poseía era incompleta sin ser precisa apropiante. Valentina patrimonio que menciona fue evaluado mediante quien sin especificar apropiante. Preguntaba con calma qué años cultivaban sin ser pasiva apropiante. Mediante contador que Marcos empleaba sin ocultar apropiante. Respondía Valentina con irritación que cuestionamiento generaba sin tolerar. Entonces cantidad es confirmada sin disputar apropiante. Y comprendía entonces que Valentina desconocía transferencia que Marcos ejecutaba 2 días antes sin revelar apropiante. Que 7.430.000 fueron removidos sin que contador detectara todavía. Licenciado Vargas, documentos que presenta incluyen auditoría bancaria que actualizada es sin omitir apropiante. Cuestionaba con precisión que experiencia proporcionaba sin ser abogada formalmente. Vargas intercambiaba mirada con Valentina que incomodidad reflejaba sin verbalizar apropiante. Auditoría fue ejecutada hace semanas sin actualizar todavía apropiante. Admitía con tono que defensivo era sincera hostil apropiante. Entonces información que sostiene demanda es incompleta sin ser confiable apropiante. Concluía con firmeza que situación demandaba sin ser agresiva apropiante. Que insinúa sin acusar directamente apropiante. Demandaba Valentina con voz que elevaba sin controlar apropiante. Insinúa sin ambigüedad que información que posee es desactualizada sin incluir transacciones que Marcos ejecutaba antes de fallecer apropiante. Respondía con claridad que años cultivaban sin vacilar, pero antes de continuar sin revelar todavía completamente, necesitaba comprender motivación que visitación tan agresiva motivaba sin ser codicia únicamente. Valentina pregunta que formulo es simple, sincera, apropiante. Valentina pregunta que formulo es simple, sincera, apropiante. Matrimonio que compartía con Marcos durante 8 años fue feliz sin ser conveniente únicamente. Era pregunta que directa era sin ser cruel y necesariamente apropiante. Expresión que Valentina contenía transformaba mediante secuencia que reveladora era sin ocultar apropiante. Sorpresa inicial sin anticipar cuestionamiento. Irritación que defensiva era sin tolerar. Y finalmente algo que parecía dolor genuino sin confirmar. Matrimonio que compartíamos fue complicado sin ser perfecto apropiante. Respondía con voz que quebraba levemente, revelando emociones que años reprimía sin expresar. Pero amor que sentía fue genuino sin fingir, pero amante que permanecía silencioso sin intervenir previamente, reaccionaba mediante risa que burla contenía sin disimular, y fue en ese momento que comprendí algo devastador, que relación que Valentina sostenía con amante no era reciente sino prolongada sin que Marcos intermora. Señor que acompaña sin presentarse, tiene nombre sin ocultar. Preguntaba dirigiendo atención que ignoraba previamente. Señor que acompaña sin presentarse, tiene nombre sin ocultar. Pero relación que sostengo con Valentina es asunto que no concierne sin interferir. Concierne absolutamente cuando presencia que ejecuta en casa que hijo ocupaba sin respetar luto que demanda distancia. Respondía con firmeza que indignación contenía sin explotar. Además, continuaba sin permitir interrupciones que evadiera. Relaciones que sostienen fue iniciada cuando exactamente sin omitir. Valentina intercambiaba mirada con Damián que comunicaba sin verbalizar. Finalmente, respondía con defensiva que culpa intentaba ocultar. Relación comenzó hace años sin ser traición cuando matrimonio con Marcos ya estaba colapsado sin reparar. Era confesión que validaba sospechas sin confirmar todavía si Marcos conocía. Entonces durante años que relaciones sostenían sin ocultar. Efectivamente, Marcos sabía sin ignorar. Preguntaba con voz que calma mantenía sin ser fácil apropiadamente. Marcos sabía sin confrontar. Admitía Valentina con algo que parecía vergüenza genuina sin confirmar platamente. Pero separación que solicitaba fue rechazada sin proporcionar divorcio apropiadamente. ¿Por qué rechazo sin explicar apropiadamente? Cuestionaba con curiosidad que genuina era sin ser hostil. Porque Marcos alegaba que tiempo requería procesando sin apresurar. Respondía Valentina con frustración que tono con
contenía, pero realidad que sospechaba era que estrategia ejecutada protegiendo patrimonio sin que yo accediera apropiadamente. Era revelaciones que narrativa transformada sin simplificar. Revelaciones que narrativa transformada sin simplificar. Licenciado Vargas, momento ha llegado revelando informaciones que transformará comprensiones completamente. Declaraba con firmeza que años cultivaban sin vacilar. Marcos no solo sabía sobre relaciones que Valentina sostenía sin ocultar, sino que estrategia ejecutaba protegiendo patrimonio que años hablaba sin permitir que fuera dilapidado Específicamente, 2 días antes de fallecer sin anticipar, Marcos transfería $7.430.000 a cuenta que yo controlo sin que Valentina supiera. Entonces patrimonio que 20 millones representaba supuestamente fue reducido a 13 millones. Auditoría que presenta lo refleje apropiadamente. Era bomba que detonaba sin posibilidad que Valentina contuviera apropiadamente. Expresión que contenía transformaba mediante secuencia, que predecible era sin ser menos impactante apropiadamente. Shock inicial sin procesar, incredulidad que rechazaba sin aceptar, y finalmente pánico que control perdía sin mantener apropiadamente. Eso es imposible sin ser legal apropiadamente, exclamaba Valentina con voz que histeria contenía sin controlar. Transferencia que ejecutaba sin consentimiento es fraude que invalidación demanda apropiadamente. Negativo sin ser ingenuo apropiadamente. Respondía con calma que contraste proporcionaba devastador apropiadamente. Transferencia fue ejecutada mediante cuenta que Marcos controlaba legalmente sin requerir consentimiento que cónyuge proporcionara apropiadamente. Y documentación que respalda está archivada mediante banco sin cuestionar apropiadamente. Pero revelación que transformaría situación completamente, todavía esperaba sin ser compartida apropiadamente. Que Marcos no solo protegía dinero, sino que instrucciones dejaba sin ambigüedad apropiadamente. Demanda que presentaré cuestionará transferencia sin permitir que retenga ilícitamente apropiadamente, declaraba Valentina con desesperación, que voz contenía sin controlar apropiadamente. Juez que evalúe reconocerá que esposa tiene derechos que no pueden ser violados sin protección apropiadamente. Licenciado Vargas, quien incomodidad demostraba sin ocultar mediante expresión que conflicto contenía, intervenía con cautela que profesionalismo demandaba apropiadamente. Señora Mendoza, transferencia que suegra menciona es preocupante sin negar apropiadamente. Pero validación requiere que documentación sea examinada sin aceptar verbalmente, únicamente apropiadamente. Entonces, solicito que evidencia sea proporcionada sin omitir apropiadamente. Era solicitud que razonable, era sin ser hostil apropiadamente. Me levantaba sin prisa que urgencia dictaría innecesariamente apropiadamente. Caminando hacia estudio que segundo piso, ocupaba sin que siguieran todavía apropiadamente. Extraía carpeta que Marcos había entregado durante cena que secreto compartía sin explicar completamente apropiadamente. Marcos no solo ejecutaba transferencias sin preparación, sino que documentación proporcionaba anticipando exactamente esta confrontación apropiadamente. Explicaba descendiendo escalera con carpeta que contenía no solo confirmación bancaria, sino carta que Marcos escribía sin que yo leyera todavía apropiadamente. Extendía documentos que Vargas examinaba sin expresión que revelara procesamiento apropiadamente. Contenido confirmaba sin ambigüedad mediante sello bancario que autenticidad validaba sin cuestionar apropiadamente. Transferencia ejecutada 7. Conteolo 30.000 USD desde cuenta corporativa Marcos Mendoza hacia cuenta personal Beatriz Mendoza. Fecha: 2 días antes de fallecimiento. Autorización: firma digital verificada sin coacción, apropiadamente. Pero elemento más devastador que carpeta contenía no fue confirmación bancaria, sino carta que Marcos escribía sin fecha específica, pero que contenido sugería fue redactada semanas antes sin anticipar muerte tan pronta apropiadamente. Y lo que carta revelaría transformaría comprensión completamente sin recuperar apropiadamente. Licenciado, carta que incluyo fue escrita mediante Marcos sin que yo leyera hasta ahora apropiadamente. Declaraba con voz que quebraba conteniendo emoción que años reprimía sin expresar. Pero contenido es relevante sin omitir apropiadamente. Vargas extendía mano recibiendo sobre que sellado estaba sin ser abierto todavía apropiadamente. Permiso proporciona leyendo en voz alta sin violar privacidad apropiadamente.
Preguntaba con respeto qué situación demandaba apropiadamente. Adelante sin reservar apropiadamente. Autorizaba con firmeza que años cultivaban sin vacilar apropiadamente. Vargas abría sobre extrayendo páginas que 3 representaban sin ser extensas excesivamente apropiadamente. Comenzaba leyendo con voz que profesionalismo contenía sin ser robótica apropiadamente. Mamá, si lees esta carta sin que yo esté presente apropiadamente, significa que tiempo que anticipaba sin desear se materializó sin evitar apropiadamente. Durante año que precedió sin revelar completamente, salud que experimentaba deterioraba mediante condición que médicos identificaban sin cura que ofrecieran apropiadamente. Específicamente, corazón que poseía presentaba defecto congénito que detección tardía imposibilitaba tratamiento que vida prolongara significativamente. Pronóstico que proporcionaban era devastador sin minimizar que muerte podría ocurrir mediante infarto súbito sin advertencia que preparara apropiadamente. Entonces decisión que tomaba era proteger patrimonio que décadas acumulaba sin permitir que fuera dilapidado mediante personas que valores carecían sin cultivar apropiadamente. Valentina palidecía sin controlar cuando comprensión penetraba sin defensas, que Marcos sabía que tiempo era limitado sin revelar apropiadamente. Pero Carta continuaba revelando verdad que más devastadora era sin anticipar apropiadamente. Vargas continuaba leyendo sin interrumpir cuando contenido que seguía era crucial sin omitir apropiadamente. Matrimonio que sostenía con Valentina fue error que juventud cometía sin reconocer señales que incompatibilidad revelaban apropiadamente. Durante 8 años que compartíamos sin ser felices genuinamente, observaba cómo valores que yo cultivaba no eran compartidos mediante esposa que materialismo priorizaba sin considerar y cuando relación con Damián Cortés iniciaba hace años sin ocultar efectivamente, confirmación que necesitaba fue proporcionada sin ambigüedad apropiadamente. Entonces estrategia que diseñaba no fue venganza sino protección que responsabilidad demandaba apropiada. Específicamente transferencia que ejecutaba representaba totalidad que ganancias personales acumulaban sin incluir participación que empresa generaba apropiada. Empresa que fundaba y operaba durante 20 años sin asistencia significativa que Valentina proporcionara permanece valorada en 13 millones que estructura corporativa protege sin que esposa acceda directamente apropiada. Entonces herencia que Valentina recibirá mediante leyes porcentaje que matrimonio establecía sin ser totalidad apropiada. Pero elemento más importante que debo aclarar sin ambigüedad es que confianza que deposito no es ciega, sino validada mediante años que te observaba sin fallar apropiadamente. Mamá, administración que solicito es temporal sin ser permanente apropiada. Fondos que transfería deben ser distribuidos mediante instrucciones que adjunto sin omitir apropiadamente. Específicamente, 3 millones serán destinados a fundación que establecerás beneficiando investigación médica que defecto cardíaco estudia sin encontrar cura todavía apropiada. 2 millones serán distribuidos entre empleados que lealtad te mostraron durante 20 años sin traicionar apropiada. 1 millón será destinado a caridad que elijas sin restricción apropiada. 1.430.000 serán retenidos mediante ti sin que nadie cuestione como compensación que años sacrificaste criándome sin esperar recompensa apropiadamente. Entonces total que distribuirás es 7 millones sin retener excesivamente apropiadamente. Y mensaje final que debo compartir es gratitud sin límite que palabras expresan insuficientemente apropiadamente. Fuiste madre que sacrificaba sin quejarse, que apoyaba sin juzgar y que amaba sin condiciones apropiadas. Entonces legado que dejo no es riqueza sino valores que tú cultivabas sin fallar apropiarte. Con amor eterno sin despedirse realmente, Marcos. Silencio que cayó después de lectura era absoluto sin que nadie atreviera a respirar lágrimas que contenía durante días finalmente liberaban sin controlar cuando dolor que carta revelaba era insoportable sin procesar apropiadamente. Valentina permanecía inmóvil con expresión que mezcla contenía de shock con algo que parecía remordimiento genuino sin confirmar apropiadamente. Damián, quien arrogancia proyectaba previamente, observaba sin verbalizar cuando situación trascendía codicia alcanzando humanidad que carta revelaba apropiadamente.
Y licenciado Vargas, quien profesionalismo mantenía sin emoción previamente, limpiaba ojos que lágrimas contenían sin disimular Señora Mendoza, comenzaba Vargas con voz que respeto contenía sin ser formal únicamente. Carta que Marcos escribía es testamento que validez legal posee sin cuestionar apropiadamente. Entonces instrucciones que proporciona son vinculantes sin que disputa prospere y demanda que señora Valentina contemplaba es infundada sin evidencia que sostenga pero revelación que transformaría situación completamente todavía esperaba sin ser compartida que Marcos no solo protegía dinero sino que verdad dejaba sin ambigüedad sobre quién merecía que entonces herencia que corresponde legalmente es que específicamente sin omitir apropiadamente. Preguntaba Valentina con voz que quebraba conteniendo desesperación que años de lujo cultivaban sin preparar para pérdida. Vargas consultaba documentos que carpeta contenía sin responder impulsivamente según legislación que matrimonio regula sin ambigüedad apropiante. Comenzaba con tono que profesional era sin ser frío completamente. Esposa tiene derecho a porcentaje que 50 representa de bienes gananciales sin incluir patrimonio que previo fue pero elemento crucial que determina distribuciones que transferencia que Marcos ejecutaba fue desde cuenta personal no corporativa. Entonces cuestionamiento que presentaría es si fondos que transfería fueron gananciales o personales sin confundir era punto técnico que complejidad agregaba sin simplificar cuando definición que legal era no siempre coincidía con percepción que común era licenciado documentación adicional que Marcos proporcionaba clarifica origen sin ambigüedad intervenía extrayendo segundos sobre qué carpeta contenía sin abrir previamente contenido que revelaba era devastador para Valentina sin ser inesperado para mí certificados que demostraban que 7 millones fueron acumulados mediante herencia que Marcos recibía de abuelo paterno antes de matrimonio sin que Valentina contribuyera patrimonio que abuelo Arturo dejaba hace 15 años fue invertido mediante Marcos sin mezclar con ingresos que empresa generaba explicaba con claridad que años cultivaban sin ser abogada formal. Entonces fondos que transfería no son gananciales sino herencia que protección legal proporciona sin cuestionar Vargas examinaba certificados que autenticidad validaban sin encontrar irregularidad documentaciones concluyentes sin disputar apropiadamente. Admitía con profesionalismo que situación demandaba sin ser hostil. Entonces transferencia que Marcos ejecutaba es válida sin que esposa tenga derecho cuestionando y fue en ese momento que comprendí profundidad que estrategia de Marcos alcanzaba sin ser improvisada, que no solo protegía dinero sino que anticipaba exactamente argumentos que Valentina presentaría sin fallar apropiadamente. Esto es injusto sin ser legal exclamaba Valentina con voz que histeria contenía sin controlar. Durante 8 años que matrimonio sostenía contribuí sin ser reconocida cuestionaba con calma que contraste proporcionaba devastadora administraba casa sin que Marcos se preocupara casa que personal de limpieza mantenía sin que tú ejecutaras labor personalmente corregía con firmeza que verdad sostenía sin ser cruel innecesariamente y administración que mencionas consistía en gastar sin restricción que presupuesto proporcionaba además continuaba sin permitir interrupción que evadiera durante año que relación con Damián sostenía sin ocultar efectivamente viajes que ejecutaban fueron financiados mediante tarjetas que Marcos proporcionaba sin cuestionar entonces contribución que reclamas fue negativa sin ser Damián, quien permanecía silencioso sin intervenir previamente, reaccionaba con defensiva que situación generaba concierne absolutamente cuando gastos que ejecutaban fueron financiados mediante esposo que traicionaban sin remordimiento pero antes de confrontación escalara sin resolver productivamente, Vargas intervenía con propuesta que mediación facilitaba pero solución que propongo es que auditoría independiente sea ejecutada validando documentación que ambas partes presentan apropiada y mientras auditoría se ejecuta sin demorar excesivamente, sugiero que tregua sea
sea mantenida sin que confrontación continúe inapropiada. Era propuesta que razonable era sin favorecer parte específicamente a auditoría que propone es innecesaria sin agregar valor a respondía con firmeza que situación demandaba documentación que proporcione es completa sin omitir a pero si Valentina insiste sin aceptar, adelante sin oponerme a Valentina intercambiaba mirada con Damián que comunicaba sin verbalizar a Finalmente, asentía con resignación que derrota anticipaba sin admitir a acepto sin alternativa que proporcione a murmuraba con voz que quebraba conteniendo emoción que años reprimía, pero durante momento que Vargas organizaba documentos preparándose partir sin demora, sobre adicional que carpeta contenía sin abrir todavía capturaba atención sin ignorar. Licenciado, documento final que Marcos incluía sin que yo examinara todavía merece atención sin tira. Declaraba extrayendo sobre que sellado estaba sin ser abierto a sobre contenía etiqueta que letra de Marcos escribía sin ser impresa. Abrir solo. Valentina cuestiona sin aceptar apropiadamente. Era instrucción que específica era sin ser ambigua apropiadamente. Permiso proporciona abriendo sin violar privacidad apropiadamente. Preguntaba Vargas con curiosidad que profesional era sin ser invasiva apropiadamente. Adelante sin vacilar apropiadamente. Autorizaba con anticipación que generaba sin saber contenido todavía apropiadamente. Vargas abría sobre extrayendo documentos que shock producían sin anticipar apropiadamente. Fotografías que Valentina mostraban con Damián durante momentos que intimidad no ocultaban sin ambigüedad. Extractos bancarios que gastos revelaban sin justificar mediante necesidad legítima. Y grabaciones que conversaciones documentaban sin que participantes supieran apropiadamente. Y contenido que más devastador era, no fueron fotografías, sino transcripción que conversación revelaba ejecutada hace 6 meses, sin que Marcos ignorara apropiadamente. Damián, ¿cuándo terminarás farsa que matrimonio sostiene sin divorciar apropiadamente? Valentina, cuando patrimonio que Marcos acumula sea asegurado sin que escape apropiadamente. Abogado que consulté confirma que esposa recibe 50% sin importar que relación esté colapsada apropiadamente. Damián, ¿y si Marcos transfiere sin que detectes apropiadamente? Valentina, imposible sin que yo me entere apropiadamente. Contador que sobornamos reporta mensualmente sin fallar apropiadamente. Damián, entonces paciencia que mantenemos será recompensada sin desperdiciar apropiadamente. Valentina, exactamente sin dudar apropiadamente. Era evidencia que transformaba narrativa completamente sin recuperar apropiadamente. Que Valentina no era esposa traicionada sino estratega que codicia motivaba sin amor apropiadamente. Valentina palidecía sin controlar cuando comprensión penetraba sin defensas. Que Marcos no solo sabía sino que documentaba sin que anticipara apropiadamente. Y lo que convertía revelación de devastadora a legal era que evidencia proporcionaba fundamento que anulación matrimonial justificaría sin que herencia fuera otorgada apropiadamente. Licenciado Vargas, evidencia que presenta es suficiente solicitando anulación retroactiva sin que esposa reciba herencia apropiadamente. Preguntaba con esperanza qué situación generaba sin anticipar apropiadamente. Vargas examinaba documentos con expresión que gravedad contenía sin ocultar apropiadamente. Evidencia que demuestra conspiración para defraudar es fundamento que anulación sostiene sin cuestionar apropiadamente. Confirmaba con voz que profesional era sin ser fría completamente. Entonces demanda que presentaré solicitará que matrimonio sea anulado retroactivamente sin que Valentina reciba porcentaje que legislación proporciona normalmente apropiadamente. Era justicia que finalmente era ejecutada sin que Marcos estuviera presente apropiadamente. Grabación que presenta fue obtenida ilegalmente sin consentimiento que ley demanda apropiadamente. Exclamaba Valentina con desesperación que voz contenía sin controlar apropiadamente. Entonces evidencia es inadmisible sin que juez acepte apropiadamente. Vargas, quien profesionalismo mantenía sin emoción que situación generaba, respondía con conocimiento que décadas cultivaban apropiadamente. Señora Valentina, legislación que privacidad regula permite grabación cuando participante consciente sin requerir que ambos autoricen apropiadamente. Y según documentación que acompaña, Marcos instalaba dispositivo en propiedad que él poseía sin violar ley que espacio público protege únicamente apropiadamente. Entonces evidencia es admisible sin cuestionar apropiadamente. Era golpe que defensa frustraba sin recuperar cuando legalidad que Marcos respetaba era meticulosa sin fallar apropiadamente.
Valentina colapsaba sin dramática ser excesivamente cuando realidad penetraba sin defensas, que plan que orquestaba durante año fue anticipado sin que escapara apropiada. Damián, quien arrogancia proyectaba previamente, observaba con expresión que mezcla contenía de pánico con cálculo que supervivencia motivaba apropiadamente. Valentina, situaciones insostenibles sin defender apropiadamente. Declaraba con voz que distancia establecía sin lealtad. Entonces retiro que ejecuto es necesario sin involucrarme apropiadamente. Era traición que predecible era sin ser menos dolorosa cuando aliado abandonaba sin apoyo apropiadamente. No puedes abandonarme sin compartir responsabilidad apropiada. Gritaba Valentina con voz que histeria contenía sin controlar. Plan fue diseñado conjuntamente sin que yo ejecutara sola apropiadamente. Plan que mencionas es fantasía sin evidencia que me conecte apropiadamente. Respondía Damián con frialdad que psicopatía revelaba sin disimular. Y presencia que ejecuté aquí fue como acompañante no conspirador apropiadamente. Y comprendí entonces algo devastador sobre la codicia, que no cultiva lealtad sino alianzas temporales que colapsan cuando consecuencias amenazan apropiadamente. Damián partía sin despedirse cuando supervivencia demandaba que distancia fuera establecida sin vacilar apropiadamente. Valentina permanecía colapsada sin energía que resistencia proporcionara apropiadamente. Pero durante momento que silencio dominaba sin que nadie rompiera inmediatamente, Valentina comenzaba revelación que años guardaba sin compartir apropiadamente. Beatriz, confesión que debo proporcionar no espera absolución sin merecer apropiadamente. Comenzaba con voz que quebraba conteniendo emoción que genuina parecía sin confirmar total. Matrimonio que sostenía con Marcos no fue trampa que yo diseñaba inicialmente sino relación que amor iniciaba sin fingir apropiadamente. Pero durante años que transcurrían sin ser felices genuinamente, transformación que experimentaba fue gradual sin ser súbita apropiada. Marcos era obsesivo, mediante trabajo sin proporcionar atención que Benión condaba apropiadamente. Y soledad que sentía fue llenada mediante Damián que atención proporcionaba sin ser genuina cuando ahora reconozco apropiada. Era confesión que humanizaba sin justificar cuando responsabilidad no era eliminada mediante circunstancias apropiadas. Valentina, comprensión que ofrezco no es perdón sino reconocimiento que humanidad es compleja sin ser simple apropiadamente. Respondía con honestidad que años cultivaban sin ser condescendiente. Pero comportamiento que ejecutaste durante año que conspiraba fue imperdonable sin negar apropiadamente. Específicamente contador que sobornabas proporcionaba información que privacidad violaba sin autorización contador específicamente sin identificar todavía apropiadamente. Preguntaba con curiosidad que justicia demandaba sin ignorar apropiada. Nombre Ezequerdo Fuentes sin ocultar cuando protección que secreto proporcionaba ya no existe apropiadamente. Admitía Valentina con resignación que derrota cultivaba era revelación que importante, era sin anticipar cuando cómplice adicional fue identificado sin que evidencia previa lo conectara apropiada. Licenciado Vargas, información que Valentina proporciona identifica cómplice adicional sin que investigación previa detectara apropiadamente. Declaraba con firmeza que justicia demandaba sin tolerar complicidad. Entonces solicito que autoridades sean contactadas sin demorar apropiada. Vargas asentía sin verbalizar extrayendo teléfono que llamaba ejecutaría inmediatamente apropiadamente. Durante minutos que coordinación requería sin interrumpir, Valentina permanecía inmóvil con expresión que vacía era sin emoción Valentina pregunta que debo formular sin ser cruel innecesariamente es arrepentimiento que expresas es genuino o estratégico cuando consecuencias son inevitables apropiadamente. Cuestionaba con voz que calma mantenía sin ser hostil apropiada. Valentina permanecía silenciosa durante momentos que reflexión requería sin responder impulsivamente apropiada. Finalmente, respondía con honestidad que devastadora era sin fingir apropiada. Arrepentimiento que siento es mixto sin ser puro apropiadamente. Admitía con voz que quebraba conteniendo emoción genuina. Lamento que Marcos falleció sin que reconciliación fuera posible y lamento que codicia que cultivaba destruyó relación que pudo ser salvada si humildad hubiera sido cultivada apropiadamente. Pero
también reconozco que confesión que proporciono es motivada parcialmente por consecuencias que enfrento sin ser altruista completamente apropiada. Era honestidad que rara era sin ser suficiente cuando daño que causaba no era reversible apropiadamente. Valentina, honestidad que demuestras es inicio sin ser redención completa apropiadamente. Respondía con balance que situación demandaba sin ser vengativo. Y cooperación que ofreces identificando cómplices será considerada sin garantizar clemencia apropiada. Durante hora que seguía sin que confrontación continuara intensificándose, autoridades arribaban sin demora cuando Vargas coordinaba detective que lideraba investigaciones, era mujer de 50 años, que profesionalismo proyectaba sin ser fría completamente. Nombre es detective Lucía Ramírez sin alarmar innecesariamente información que recibimos sugiere que conspiración para defraudar fue ejecutada sin que víctima anticipara apropiadamente. Entonces testimonio que señora Valentina proporcione será documentado sin que inmunidad sea garantizada prematuramente. Valentina aceptaba sin alternativa que proporcionara cooperando completamente apropiadamente. Pero durante interrogatorio que detective Ramírez ejecutaba sin presionarme excesivamente, revelación que emergía transformaba caso completamente sin anticipar apropiadamente. Que Ricardo Fuente, contador que sobornaron, también proporcionaba información a tercera persona que conexión con Marcos tenía sin ser obvia apropiada. Tercera persona específicamente sin identificar todavía preguntaba detective Ramírez con urgencia qué situación generaba apropiadamente. Nombre que Damián mencionaba ocasionalmente, sin elaborar era socio que garantiza que plan no falla sin riesgo apropiadamente. Recordaba Valentina con esfuerzo que memoria requería sin claridad completa, pero identidad nunca fue revelada sin que yo insistiera apropiadamente. Era pista que importante era sin ser concluyente todavía cuando investigación mandaba que fuera perseguida y lo que nadie anticipaba era que tercera persona que mencionaban no era cómplice sino protector que Marcos contrataba sin que yo supiera apropiadamente. Investigador privado que documentaba sin intervenir hasta momento detective Ramírez coordinaba mediante radio que refuerzo solicitaba sin demora. Unidad 3, necesito que localicen a Ricardo Fuentes, contador registrado sin antecedentes previos. Dirección será proporcionada sin tardar. Durante minutos que organización requería timbre sonaba interrumpiendo proceso que comenzaba desarrollando. Observaba mediante ventanas sin anticipar quién llegaría. Hombre de 60 años, que apariencia discreta proyectaba sin llamar atención portando maletín que procesión sugería sin identificar todavía. Abría puerta revelando presencia que confusión generaba sin comprender conexión. Señora Beatriz Mendoza, preguntaba con voz que calma contenía sin ser amenazante. Afirmativo sin confirmar quién pregunta. Respondía con cautela qué situación manda. Nombre es Esteban Rojas, investigador privado que Marcos contrataba hace años sin que usted supiera, explicaba extendiendo credencial que autenticidad validaba sin cuestionar. Y presencia que ejecuto es cumplir última instrucción que Marcos proporcionaba. Que evidencia adicional sea entregada si confrontación con Valentina ocurría sin resolver. Era revelación que timing perfecto tenía sin ser coincidencia. Que Marcos había orquestado protección mediante capas que redundancia establecían sin fallar. Detective Ramírez intervenía con autoridad que situación Señor Rojas, evidencia que menciona debe ser entregada mediante canal oficial sin comprometer cadena de custodia. Comprendo sin objetar, aceptaba Rojas extrayendo USB que maletín contenía sin vacilar. Contenido documenta año completo que vigilancia ejecutaba sin que participantes detectaran. Específicamente, grabaciones que capturan incluyen conversaciones entre Valentina, Damián y contador Ricardo Fuentes sin ambigüedad. Y lo que convertía evidencia de útil a devastadora era que también documentaba algo que nadie anticipaba, que cuarta persona participaba sin ser mencionada previamente. Ramírez insertaba USB en laptop que portaba examinando contenido sin sesión que revelara procesamiento. Archivos que contenía organizaban cronológicamente mediante fechas que año documentaban meticulosamente. Archivo más reciente fechado 3 días antes de fallecimiento contiene reunión entre 4 participantes sin ser 3 únicamente. Reportaba Ramírez con gravedad que tono contenía.
Cuarta persona es mujer que 30 años aparenta sin identificar visualmente todavía. Reproducía audio que voces proyectaban sin distorsión. Damián, contador, confirma que transferencia grande fue detectada sin que Marcos explique destino. Valentina Cantía específicamente. Ricardo Fuentes, 7.430.000 sin rastro que identifique receptor todavía. Voz desconocida. Entonces estrategia debe ser acelerada sin separar que Marcos ejecute transferencias adicionales. Salud que presenta es frágil sin garantía que tiempo proporciona. Valentina que sugiere sin ser explícita. Voz desconocida. Presión que estrés genera puede desencadenar evento cardíaco sin intervención directa. Entonces intensificación que confrontaciones proporcionan sin ser obvias acelerará proceso naturalmente. Silencio que cayó después de reproducción era absoluto sin que nadie atreviera a respirar. Implicación que contenía era devastadora sin ser ambigua. Que conspiración no era solo robo sino algo que rozaba peligrosamente eliminar mediante estrés inducido. Valentina palidecía sin controlar cuando comprensión penetraba sin defensas. Yo nunca sugerí eso sin participar en plan tan extremo, exclamaba con pánico que voz contenía sin fingir. Conversación que mujer iniciaba fue rechazada sin grabación sugiere que objeción no fue vocal sin ser silencio que implica consentimiento. Observaba Ramírez con tono que neutral era sin ser acusatorio todavía. Y comprendí entonces algo devastador, que muerte de Marcos quizás no fue natural completamente, sino acelerada mediante estrés que conspiradores cultivaban deliberadamente. Señor Rojas, identidad de cuarta participante fue determinada mediante este estrés que consiguió omitir. Preguntaba Ramírez con urgencia que demandaba. Afirmativo sin vacilar, confirmaba Rojas extrayendo fotografía que carpeta contenía. Nombre es Patricia Sandoval, prima de Damián Cortés, sin que conexión fuera obvia inicialmente. Y profesión que ejerce es enfermera especializada en cardiología, sin ser coincidencia. Era revelación que transformaba caso completamente sin recuperar. Que conspiración incluía conocimiento médico que letalidad maximizaba sin dejar evidencia obvia. Entonces autopsia que ejecutaron fue suficiente descartando intervención sin profundizar, concluía Ramírez con frustración que tono contenía. Pero evidencia que presentan justifica exhumación que investigación forense demanda sin postergar. Valentina colapsaba llorando sin controlar cuando realidad penetraba sin defensas, que participación que ella consideraba limitada a robo había escalado hasta algo que responsabilidad criminal grave constituía. Detective, cooperación que ofrezco es completa sin reservar, declaraba Valentina con desesperación que voz contenía. Patricia Sandoval fue introducida mediante Damián sin que yo cuestionara credencial. Y conversación que grabación captura fue primera vez que escuchaba sugerencia tan extrema sin que apoyara, pero reconozco que objeción debía ser vocal sin ser silencio que implica consentimiento. Era confesión que parcial era sin eliminar culpabilidad cuando complicidad mediante silencio es responsabilidad que ley reconoce. Ramírez coordinaba mediante radio sin demora. Unidad 5. Emitan orden de arresto para Patricia Sandoval y Damián Cortés sin que escape. Cargos incluyen conspiración sin especificar todavía cuando investigación continúa. Y contacten fiscal solicitando exhumación que análisis forense requiere sin postergar. Durante horas que seguían sin que resolución fuera inmediata, proceso legal comenzaba engranando sin pausar. Valentina fue arrestada sin que resistencia ofreciera, Ricardo Fuentes fue localizado sin que escapara, y órdenes fueron emitidas sin que Patricia y Damián fueran capturados todavía. Pero el elemento más impactante que nadie anticipaba fue revelación que Esteban Rojas compartía sin que yo solicitara, que Marcos había dejado carta adicional sin ser entregada hasta proceso legal concluyera. Señora Mendoza, instrucción que Marcos proporcionaba era clara sin ambigüedad, explicaba Rojas extendiendo sobresellado que letra de Marcos identificaba. Carta debe ser leída solo después que justicia sea servida sin comprometer. Pero contenido que anticipo sin violar confidencialidad es mensaje que amor expresa sin límite. Era promesa que esperanza apuisanaba sin ser consuelo completo cuando pérdida que experimentaban no era reversible mediante palabras sin importar cuán hermosas fueran. 2 semanas después de arrestos que Valentina y Ricardo enfrentaban sin fianza que liberación permitiera, noticia que transformaría caso completamente llegaba mediante llamada de detective Ramírez sin anticipar más. Señora Mendoza, resultados de exhumación
exhumación fueron completados sin demora, comenzaba con voz que gravedad contenía sin minimizar, y hallazgos que forense reporta son perturbadores sin ser concluyentes todavía. Específicamente, niveles de medicamento cardíaco que detectaron excedan dosis terapéuticas sin alcanzar cantidad que letal sea obviamente. Entonces determinación es que muerte fue acelerada mediante sobredosis que gradual era sin ser súbita. Y patrón que administración sugiere es que fue ejecutada durante semanas sin ser dosis única. Era confirmación que sospecha validaba sin ser definitiva cuando comprobación de quien administraba requería evidencia adicional. Patricia Sandoval fue localizada sin escapar. Preguntaba con urgencia que justicia demandaba. Negativo sin éxito todavía, admitía Ramírez con frustración que Tonton contenía. Damián Cortés tampoco fue localizado sin que anticipáramos que huida fue planificada. Pero análisis que ejecutamos mediante registros telefónicos revela comunicación frecuente entre Patricia y Valentina sin que esta última lo mencionara. Entonces solicito que entrevista adicional sea programada sin que Valentina era desarrollo que Esperanza proporcionaba sin garantizar resolución cuando fugitivos permanecían libres. Pero durante tarde que reflexionaba sin distraer, visita inesperada transformaba perspectiva completamente, hermana de Marcos que yo no conocía apareció sin anunciar previamente. Y lo que revelaría no solo explicaría comportamiento de Marcos, sino que expondría secreto que familia guardaba durante décadas sin compartir. Señora Beatriz Mendoza, preguntaba mujer de 40 años, que apariencia reflejaba similitud con Marcos sin ser idéntica completa. Nombre es Carmen Mendoza, sin presentarme previamente porque relación con Marcos fue complicada. Hermana específicamente sin que Marcos mencionara, cuestionaba con confusión qué situación generaba sin comprender. Media hermana sin ser reconocida oficialmente, corregía Carmen con cons que dolor contenía sin fingir. Padre que compartíamos con Marcos, Arturo, tuvo relación antes de casarse sin que familias. Entonces crecí separada sin contacto frecuente cuando rechazo que experimentaba fue doloroso sin superar completamente. Era revelación que shock producía sin anticipar cuando Marcos nunca mencionaba sin razón que ahora comprendería. ¿Por qué aparece ahora sin explicar motivo? Preguntaba con cautela qué protección demandaba. Porque información que poseo es crucial sin compartir previamente cuando promesa que hice a Marcos demandaba silencio hasta muerte, explicaba Carmen extrayendo sobre qué portaba. Pero muerte que ocurrió libera obligación sin que silencio sea mantenido. Específicamente, Marcos contactaba hace 2 meses sin revelar urgencia completamente cuando salud deterioraba sin que yo comprendiera gravedad. Y confesión que compartía fue devastadora sin anticipar que matrimonio con Valentina no fue amor sino trampa que él cayó sin reconocer inicialmente. Valentina fue introducida mediante colega que confianza traicionaba sin que Marcos sospechara cuando relación que iniciaban fue orquestada desde inicio. Era revelación que narrativa transformaba sin recuperar que Marcos no eligió Valentina sino que fue seleccionado como objetivos de comienzo. Orquestada mediante quien sin identificar. Demandaba con urgencia que comprensión requería. Mediante familia que deuda sostenía con padre sin saldar. Explicaba Carmen con detalle que investigación proporcionaba. Padre de Valentina, Héctor Ruiz, fue socio que padre traicionaba hace 30 años sin que resentimiento fuera resuelto. Entonces cuando Héctor falleció hace 10 años, familia que dejaba cultivaba venganza mediante próxima generación sin que objetivo fuera obvio. Valentina fue entrenada sin exagerar, que sedujera, casara y finalmente heredara sin que Marcos anticipara. Y cuando Marcos descubría verdad hace año mediante investigación que ejecutaba, decisión que tomaba fue proteger patrimonio sin confrontar directamente cuando evidencia todavía era insuficiente. Entonces estrategia que diseñaba incluía múltiples capas sin confiar únicamente en justicia que sistema proporcionara. Era explicación que profundidad revelaba sin simplificar cuando complejidad que Marcos enfrentaba trascendía traición romántica alcanzando venganza generacional. Carmen, evidencia que respalda historia existe sin depender de testimonio únicamente, preguntaba con necesidad que validación demandaba. Afirmativo sin vacilar, confirmaba Carmen extrayendo documentos que años documentaban sin omitir. Correspondencia entre Héctor Ruiz y cómplices que plan diseñaban sin anticipar que sería descubierta. Y confesión que Marcos grababa sin que yo supiera previamente cuando muerte anticipaba sin querer que verdad muriera con él.
Reproducía grabación que voz de Marcos proyectaba sin distorsión, grabada semanas antes de fallecer. Carmen, si escuchas esto sin que yo esté presente, significa que tiempo se agotó sin extender. Durante año que investigaba sin revelar completamente, descubría verdad que devastadora es sin negar, que matrimonio fue trampa desde inicio. Pero amor que siento por mamá demanda que protección sea proporcionada sin fallar. Entonces estrategia que diseñé incluye documentación que presentaste sin que Valentina anticipara. Y si muerte ocurre sin ser natural completamente, evidencia que proporcionas garantizará que justicia sea servida sin compromiso. Gratitud expreso sin merecer apoyo que proporcionaste durante años, que distancia sostenía sin justificar completamente. Y mensaje final es que amor familiar no requiere reconocimiento oficial sino acciones que lealtad demuestran sin fallar. Con cariño que hermanos comparten sin importar circunstancias, Marco. Lágrimas que contenía sin controlar finalmente liberaban sin reprimir cuando dolor que acumulaba durante semanas colapsaba sin sostener. Carmen abrazaba sin verbalizar cuando consuelo que palabras proporcionarían era insuficiente sin ser inútil completamente. Y comprendía entonces algo profundo sobre el legado, que Marcos no solo protegía dinero, sino que verdad preservaba sin permitir que mentiras triunfaran, y que familia que construían no se limitaba a sangre sino incluía quienes lealtad demostraban sin esperar reconocimiento. Pero revelación más impactante que Carmen compartía transformaría caso completamente, que Patricia Sandoval no era enfermera random, sino prima de Valentina sin ser Damián quien la introducía como alegado. Entonces conspiración no fue improvisada, sino planificada durante años mediante familia que venganza cultivaba, concluía con horror que comprensión generaba. Y lo que nadie anticipaba era que durante horas siguientes, Patricia sería capturada sin que resistencia ofreciera, y confesión que proporcionaría expondrían toda verdad sin omitir detalle. 3 días después de revelación que Carmen proporcionaba sin anticipar magnitud. Noticia que detective Ramírez comunicaba mediante llamada, era esperanzadora sin ser completa todavía. Señora Mendoza, Patricia Sandoval fue capturada sin que resistencia ofreciera cuando intentaba cruzar frontera. Y confesión que proporciona es exhaustiva sin omitir detalle. Solicito que asista a estación sin demora cuando testimonio requiere que valide información. Arribaba a estación que hora distaba sin apresurar excesivamente. Sala que interrogatorio ejecutaba contenía no solo detective Ramírez sino fiscal que caso supervisaba. Mujer de 50 años que experiencia proyectaba sin ser intimidante. Señora Mendoza, nombre es fiscal Elena Torres sin alarmar innecesariamente. Saludaba con profesionalismo que décadas cultivaba. Patricia Sandoval proporcionó confesión que videodocumentamos sin coacción. Pero validación que requiere demanda que usted confirme detalles sin que emoción nuble objetividad. Era solicitud que razonable era sin ser insensible cuando justicia demandaba precisión. Reproducían video que Patricia mostraba etada con expresión que mezcla contenía de remordimiento con resignación. Comenzaba hablando con voz que quebraba sin fingir. Nombre es Patricia Sandoval, 32 años, enfermera especializada sin ser criminalmente inclinada previamente. Participación que ejecuté fue mediante familia que presión ejercía sin que resistiera efectivamente. Primo Héctor, padre de Valentina, cultivaba obsesión que venganza alimentaba sin que yo comprendiera magnitud inicialmente. Cuando falleció hace 10 años sin resolver resentimiento que sostenía, familia que dejaba asumía responsabilidad que él no completaba. Entonces Valentina fue preparada sin ser cruel intencionalmente, que sedujera a Marcos sin amor genuino pero con objetivo que herencia proporcional. Y mi rol fue asegurar que salud que Marcos poseía no fuera obstáculo que plan frustrara. Pausa que seguía era devastadora sin ser dramática innecesariamente. Y lo que Patricia revelaría no solo confirmaría sospechas sino que expondría método que utilizaban sin dejar evidencia o. Patricia continuaba confesión sin evadir responsabilidad. Durante 6 meses que precedían muerte, accedía a casa mediante Valentina sin que Marcos sospechara cuando visitas eran disfrazadas como social. Y medicamento que Marcos tomaba para controlar presión fue adulterado sin ser detectado. Dosis fue incrementada gradualmente sin que síntomas fueran alarmantes inmediatamente.
Estrategia era que muerte pareciera natural sin que autopsia detectara cuando sobredosis que gradual era no deja marcadores que obvios sean. Entonces culpa que cargo es absoluta sin que familia que presionaba elimine responsabilidad que yo sostengo. Era confesión que completa era sin ambigüedad cuando Patricia no intentaba misar participación. Fiscal Torres intervenía con pregunta que crucial era sin ser obvia. Valentina conocía método específico que utilizaba sin participar directamente. Patricia permanecía silenciosa durante momentos que conflicto generaba sin resolver fácilmente. Finalmente, respondía con honestidad que devastadora era sin proteger cómplice. Valentina conocía que salud era sabotada sin conocer método específicamente. Conversación que sostuvimos hace 3 meses fue explícita sin ambigüedad, que tiempo debía ser acelerado sin que evidencia conectara. Entonces complicidad que Valentina sostiene es indiscutible sin que ignorancia sea alegada. Era testimonio que Valentina condenaba sin que defensa fuera posible. Fiscal Torres dirigía atención hacia mí, sin ser intimidante. Señora Mendoza, información que Patricia proporciona es consistente con evidencia que forense documentó sin contradicción. Entonces caso que presentaremos incluirá cargos que homicidio premeditado constituyen sin darse a conspiración para defraudar. Y sentencia que solicitaremos será máxima sin clemencia que comportamiento merece. Era justicia que finalmente era ejecutada sin que Marcos estuviera presente celebrando. Pero durante semanas que seguían sin que juicio fuera programado todavía, vida continuaba mediante proceso que sanación requería sin ser limpia. Carmen, hermana que descubría sin conocer previamente, se convirtió en aliada que apoyo proporcionaba sin esperar recompensa. Beatriz, gratitud expreso sin merecer acogida que proporcionas cuando familia que compartimos fue negada durante décadas. Compartía durante café que bebíamos semanalmente sin faltar. Marcos mencionaba durante conversaciones que sostenían sin frecuencia que admiración sentía sin verbalizar explícitamente. Continuaba con voz que emoción contenía sin sollozar. Y comprendo ahora que protección que ejecutaba no era solo patrimonio sino legado que valores representaba. Era perspectiva que sanación facilitaba sin ser inmediata cuando dolor que pérdida generaba no era innado de comprensión únicamente. Instrucciones que Marcos dejaba mediante leyera inicialmente fueron ejecutadas sin demorar. Fundación fue establecida sin ostentación. Empleados fueron compensados sin que gratitud fuera expresada suficientemente mediante palabras. Y caridad fue distribuida sin publicitar. Pero el elemento más significativo fue cantidad que Marcos designaba sin que yo anticipara. 1.430.000, que retenía como compensación. ¿Qué años sacrificaste sin esperar recompensa? Era generosidad que trascendía dinero sin ser medida monetariamente cuando reconocimiento que proporcionaba validaba sacrificios que maternidad demandaba sin quejarse. Durante ceremonia que fundación inauguraba sin invitar prensa que sensacionalismo cultivaba. Discurso que proporcionaba fue honesto sin ser performativo. Fundación Marcos Mendoza honra memoria sin glorificar comportamiento cuando vida que vivió fue compleja sin ser perfecta. Durante 43 años que hijo fui criando, observaba valores sin comprender completamente hasta muerte que perspectiva proporcionaba. Marcos no fue héroe sin defectos, sino hombre que errores cometía sin rendirse cuando protección demandaba persistencia. Y legado que deja no es riqueza que acumulaba sino lección que enseña, que familia que construimos trasciende sangre cuando lealtad es demostrada sin esperar reconocimiento. Audiencia que escuchaba sin interrumpir contenía no solo empleados que Marcos lideraba, sino también Carmen, que lágrimas contenía sin ocultar, y Esteban Rojas, que profesionalismo mantenía sin emoción que situación generaba obviamente. Valentina permanecía encarcelada sin que juicio fuera ejecutado todavía, pero noticias que recibía mediante abogado que representaba sin éxito sugerían que sentencia sería severa sin clemencia que comportamiento no merecía. Damián nunca fue capturado sin que búsqueda cesara cuando fugitivo permanecía escondido probablemente en país que extradición no facilitaba. Y Ricardo Fuentes, contador que traicionaba confianza sin remordimiento evidente, enfrentaba cargos que prisión garantizaban sin que carrera fuera recuperada.
Pero satisfacción más profunda que experimentaba no fue venganza que justicia proporcionaba, sino paz que verdad cultivaba, que Marcos había protegido sin fallar, que amor que sentía fue validado sin ambigüedad, y que legado que dejaba continuaría mediante generaciones que valores transmitirían sin olvidar. 6 meses después de arrestos que transformaban casos sin resolver completamente todavía, juicio que público atraía sin sensacionalismo que prensa cultivaba fue programado sin postergar. Sala que tribunal ocupaba se llenaba mediante asistentes que justicia observaban sin interrumpir, empleados que Marcos lideraba sin fallar, Carmen que apoyo guionaba sin vacilar, y prensa que cobertura ejecutaba sin distorsionar excesivamente. Valentina entraba escoltada mediante oficiales que custodia proporcionaban sin que resistencia ofrecía. Apariencia que proyectaba contrastaba dramáticamente con arrogancia que demostraba 6 meses atrás sin recuperar. Cabello que descuidado era sin arreglar. Ropa que prisión proporcionaba sin elegancia. Y expresión que vacía era sin emoción que genuina parecía. Fiscal Torres presentaba casos sin dramatizar cuando evidencia sola era suficiente. Testimonios que Patricia proporcionaba sin contradecir. Grabaciones que Esteban documentaba sin omitir. Y documentación que Carmen presentaba sin cuestión. Defensa que abogado ejecutaba fue débil sin ser incompetente cuando evidencia que enfrentaba era irrefutable, sin disputar, que Valentina fue víctima de familia, que presionaba sin que resistiera efectivamente, que participación fue limitada sin ser autora principal, y que remordimiento que experimentaba fue genuino sin ser performativo. Pero argumento más devastador que fiscal presentaba no fue evidencia técnica sino carta que Marcos escribía sin que yo leyera hasta ahora sobre que Esteban Rojas entregaba con instrucción que solo fuera abierta durante juicio sin anticipo. Y lo que carta revelaría no solo expondría dolor que Marcos experimentaba sino que humanizaría sin ser víctima pasiva cuando estrategia que diseñaba demostraba fortaleza. Fiscal Torres solicitaba permiso leyendo carta sin violar protocolo que privacidad protegía cuando contenido era relevante sin ser innecesario. Juez autorizaba sin objetar cuando evidencia era crucial presentando con. Torres comenzaba leyendo con voz que profesionalismo contenía sin ser robótica. A quien corresponda, carta que escribo no es testamento legal sino confesión que humanidad reconoce sin justificar comportamiento. Durante 8 años que matrimonio sostenía con Valentina sin ser feliz genuinamente, observaba señales que traición revelaban sin confrontar inmediatamente. Razón que silencio mantenía no fue cobardía sino estrategia cuando evidencia requería tiempo acumulando sin apresurar. Pero elemento más doloroso que experimentaba no fue traición romántica sino reconocimiento que amor que sentía fue ilusión que yo cultivaba sin reciprocidad. Valentina nunca me amó sin fingir efectivamente. Y cuando descubría que matrimonio fue trampa desde inicio sin ser elección genuina, dolor que experimentaba trascendía traición alcanzando devastación que identidad cuesta. Entonces, pregunta que formulaba durante noches que insomnio consumía era, ¿fui amado alguna vez sin ser objetivo únicamente? Y respuesta que concluía fue devastadora sin ser sorpresiva, pero decisión que tomaba no fue venganza sino protección cuando madre que sacrificaba durante 43 años merecía seguridad que yo proporcionaría sin fallar. Entonces estrategia que diseñaba incluía múltiples capas sin confiar únicamente en justicia que sistema proporcionaría. Y si muerte ocurre sin que protección fuera completa, confianza que deposito es absoluta sin dudar que mamá completará misión sin vacilar. Valentina, si lees esto sin que yo esté presente defendiéndome, mensaje que proporciono es simple sin ser cruel innecesariamente, que dolor que causaste no será olvidado sin ser perdonado cuando redención demanda transformación que años validan sin fin. Pero esperanza que sostengo es que algún día comprendas que amor no es transacción sino entrega que reciprocidad no demanda inmediatamente. Con dolor que palabras no expresan suficientemente, Marcos, silencio que cayó después de lectura era absoluto sin que nadie atreviera a moverse. Valentina colapsaba llorando sin controlar cuando remordimiento que contenía finalmente liberaba sin reprimir. Y comprendí entonces algo profundo del perdón, que no es obligatorio sin ser imposible cuando reconocimiento que culpa proporciona es inicio sin ser suficiente completamente. Juez deliberaba sin demorar excesivamente cuando evidencia era concluyente sin ambigüedad.
Sentencia que pronunciaba fue severa sin ser máxima completamente cuando circunstancias que mitigaban fueron reconocidas sin eliminar responsabilidad. Valentina Ruiz, culpabilidad que evidencia establece es indiscutible sin disputa. Participación que ejecutaste en conspiración que muerte de Marcos Mendoza causaba es grave sin minimizar. Pero reconocimiento que fiscal proporciona es que presión familiar que experimentabas mitiga sin eliminar responsabilidad que sostiene. Entonces sentencia que impongo es 20 años sin libertad condicional que primeros 10 permiten. Y restitución que demando es totalidad que gastos que ejecutaste durante matrimonio sin contribuir sean devueltos mediante trabajo que prisión proporciona sin compensación adicional. Era justicia que balanceada era sin ser perfecta cuando complejidad demandaba que matices fueran reconocidos. Patricia Sandoval recibió sentencia que mayor fue sin clemencia. 30 años sin posibilidad que libertad anticipada proporcionara cuando rol que ejecutaba fue directo sin ser cómplice únicamente. Ricardo Fuentes enfrentaba 15 años sin que carrera fuera recuperada cuando traición que ejecutaba fue profesional sin ser personal directamente. Y Damián Cortés permanecía fugitivo sin que búsqueda cesara cuando justicia que eventualmente alcanzaría no tenía plazo que expirar. Pero durante meses que seguían sin que vida retornara a normalidad que previa era, transformación que experimentaba trascendía justicia, alcanzando sanación que proceso demandaba sin apresurar. Carmen se convirtió en hermana que nunca conocí pero que presente necesitaba sin cuestionar. Relación que cultivábamos fue sanadora sin ser perfecta cuando dolor compartido que experimentábamos proporcionaba conexión que sangre sola no garantizaba. Fundación que Marcos establecía prosperaba sin que yo administrara directamente cuando responsabilidad fue delegada mediante profesionales que competencia demostraban sin fallar. Y cantidad que Marcos designaba como compensación fue utilizada no comprando lujos sino viajando hacia lugares que vida negaba sin experimentar. Europa que cultura ofrecía sin ser turista que superficie era, y Asia que espiritualidad proporcionaba sin ser búsqueda que desesperada era. Pero satisfacción más profunda que experimentaba no fue libertad que dinero proporcionaba sino paz que verdad cultivaba, que Marcos había amado sin ser correspondido, que protección que ejecutaba fue absoluta sin fallar, y que legado que dejaba no era riqueza sino valores que generaciones transmitirían sin olvidar. Y mientras dormía pacíficamente sabiendo que justicia fue servida sin que venganza consumiera. Gratitud que sentía no era solo por hijo que criaba sin arrepentirse, sino por lección que vida enseñaba mediante dolor, que amor maternal es incondicional, sin ser ciego, que protección trasciende muerte cuando estrategia es meticulosa, y que legado verdadero no se mide en dinero sino en valores que perduran. Validando que nota que recibía durante cena que secreto compartía no fue despedida sino inicio de batalla, que ganaríamos juntos sin que él estuviera presente físicamente, pero guiando mediante estrategia que años diseñaba sin fallar. 2 años después de día que nota transformaba vidas sin recuperar inocencia previa, sino alcanzando sabiduría que dolor cultivaba sin destruir completamente. Reflexionaba sobre camino que recorrimos mediante batalla que arcos diseñaba. Carmen y yo compartíamos almuerzo que tradición establecía sin faltar cada domingo, restaurante que Marcos frecuentaba sin ostentar, conversación que profunda era sin ser pesada y conexión que hermanas cultivan sin que sangre sola la garantizara. Beatriz, pregunta que formulo desde hace meses sin atreverme es: ¿arrepentimiento sientes sin haberlo detenido cuando señales existían? Cuestionaba Carmen con voz que curiosidad mezclaba con compasión genuina. Era pregunta que compleja era sin respuesta que simple proporcionar. Arrepentimiento que siento no es por no detectar sino por no comprender magnitud, que soledad experimentaba sin compartir, respondía con honestidad que años cultivaban sin fin. Marcos protegía sin revelar dolor que sostenía cuando fortaleza, que proyectaba ocultaba vulnerabilidad que humanidad contenía. Entonces lección que aprendo no es vigilar sino escuchar sin que palabras sean necesarias expresando explícitamente.
Era reflexión que profunda, era sin ser performativa, cuando dolor que procesaba fue transformado en sabiduría que compartir merecía. Pero el elemento más significativo que años cultivaban no fue sanación personal, sino impacto que fundación generaba sin anticipar magnitud. Que financiábamos descubrió tratamiento que defecto cardíaco que Marcos padecía podría detectar tempranamente sin que muerte fuera inevitable, salvando vidas que centenares representaban sin exagerar. El conocimiento que comunidad médica proporcionaba no fue solo agradecimiento, sino validación que el legado de Marcos trascendía tragedia personal, alcanzando transformación social que generaciones beneficiarían. Durante ceremonia que aniversario de fundación celebraba sin ostentación excesiva, noticia que recibía mediante detective Ramírez era inesperada sin ser indeseada. Señora Mendoza, Damián Cortés fue capturado sin que existencia ofreciera cuando intentaba regresar mediante frontera. Y confesión que proporciona incluye información que caso cierra completamente sin ambigüedad. Específicamente, admite que el rol que ejecutaba fue mayor que Valentina, alegaba sin que evidencia previa lo confirmara. Entonces solicito que testimonio sea documentado sin que su presencia sea requerida cuando proceso es rutinario sin complicación. Era noticia que cierre proporcionaba sin que satisfacción fuera vengativa, sino pacífica cuando justicia finalmente alcanzaba sin escape. Pero durante tarde que reflexionaba sin distracciones que vida proporcionaba rutinariamente, sobre final que Marcos dejaba sin que yo abriera todavía llamaba atención. Sin ignorar, carta Esteban especificaba debía ser leída cuando paz fuera alcanzada sin que venganza consumiera. Y momento que presente representaba cumplía condición sin ambigüedad. Abría sobre con manos que temblaban sin controlar cuando anticipación mezclaba con temor que contenido desconocido generaba. Carta que extraía fue extensa sin ser verbosa. 5 páginas que letra de Marcos llenaba sin desperdiciar espacio. Comenzaba leyendo con voz que quebraba sin sollozar. Mamá, si lees esto sin que venganza te consuma, significa que paz que mereces fue alcanzada sin que yo estuviera presente celebrando. Durante 43 años que vida compartimos sin que te fallara, intencionalmente, observaba sacrificios que ejecutabas sin quejarte, cuando maternidad demandaba, entrega que total era sin reservar, y gratitud que siento trasciende palabras, que expresan sin capturar magnitud. Entonces mensaje que proporciono no es despedida sino celebración que amor cultiva sin que muerte lo elimine. Específicamente, lecciones que enseñaba sin verbalizar. Explícitamente fueron fundamentales formando hombre que llegué siendo sin ser perfecto completamente. Lección primera, que integridad no es negociable sin importar tentación que circunstantes proporcionan. Lección segunda, que familia no se limita a sangre, sino incluye quienes lealtad demuestran sin esperar recompensa. Lección tercera, que amor es acción sin ser sentimiento únicamente, cuando prueba que relación sostiene. Y lección final, que protección trasciende vida, cuando estrategia es ejecutada sin que muerte la interrumpa completamente. Carta continuaba sin que lágrimas bloquearan lectura completamente. Entonces legado que dejo no es riqueza que acumulaba sino valores que tú cultivabas sin falla. Y si vida que viví tuvo propósito sin ser desperdiciada, fue porque madre que guiaba proporcionaba fundación que sólida era sin ceder. Valentina me traicionaba sin que amor fuera genuino. Familia que venganza cultivaba me atacaba sin que yo anticipara completamente. Y salud que poseía me fallaba sin que control fuera posible. Elemento que nunca falló sin vacilar fue amor que proporcionaba sin condiciones que reciprocidad demandara. Entonces, paz que deseo no es que me olvides sin recordar, sino que me recuerdes sin que dolor consuma, sin permitir que vida continúe. Viaja sin restricciones que responsabilidad impone. Ama sin miedo que traición genera. Y vive sin que pasado dicte sin liberar. Porque victoria verdadera no es venganza que satisfacción proporciona temporalmente, sino libertad que paz cultiva sin que resentimiento consuma.
Y mensaje final que debo compartir sin omitir es simple pero profundo. Que amor maternal que proporcionaste fue regalo que vida valoraba sin merecer. Entonces gratitud que expreso es eterna sin que muerte la elimine. Admiración que siento es absoluta sin que palabras capturen. Y amor que comparto es incondicional sin que separación lo destruya. Hasta que nos encontremos sin que tiempo sea obstáculo. Tu hijo que te ama sin límite. Marcos, sonríe sin culpa cuando recuerdes. Ríe sin reserva cuando vida proporciona momentos que alegría generan. Y vive sin que mi ausencia sea prisión que libertad elimina. Porque el legado que deseo no es luto que perpetuo sea, sino vida que plena es honrando memoria sin que sombra sea únicamente. Carta terminaba sin que palabras adicionales fueran necesarias cuando mensaje fue completo sin omitir. Lágrimas que caían sin controlar no eran dolor que destruía, sino liberación que sanación finalmente alcanzaba sin que años fueran desperdiciados lamentando. Y mientras sol se ponía mediante ventana que luz proporcionaba sin ser dramático excesivamente, comprendía finalmente lección que vida enseñaba mediante tragedia, que transformaba, que amor maternal no es medido mediante años que compartimos, sino impacto que cultivamos sin que muerte lo interrumpa, que protección trasciende vida cuando estrategia es meticulosa sin fallar, que justicia eventualmente alcanza sin que venganza sea necesaria acelerando, y que legado verdadero no se construye mediante riqueza que acumulamos, sino mediante valores que transmitimos sin que generaciones olviden. Validando que nota que recibía hace 2 años sin anticipar, no fue despedida sino inicio de batalla que ganamos juntos, demostrando que amor entre madre e hijo trasciende muerte cuando protección fue absoluta sin fallar nunca, y que paz que finalmente alcanzo no es olvido sino memoria que celebra sin que dolor consuma, sin permitir que vida continúe honrando legado mediante acciones que palabras validan sin mentir jamás.